Bendiciones, bendiciones, shalom. Otra vez te habla el pastor Dawel Garavito en otra entrega más de curiosidades de la Biblia. Hoy tendremos más que curiosidades, tendremos un pequeño estudio. Claro, está lleno de curiosidades, pero con más tiempo para dar una mayor enseñanza. Hoy estaremos hablando respecto del nacimiento de Moisés. Increíblemente podemos demostrar por las escrituras que Moisés nació de 6 meses. Así que no te despegues de este estudio. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a este canal. Activa la campanita, dale like, comparte. Vamos a diseminar la palabra del Señor, las escrituras, estos estudios que están siendo de mucha bendición. Así que Biblia en mano y iniciamos. Este estudio de hoy lo estaremos basando en el capítulo número 2 del libro de Éxodo. Y aquí tenemos muchos secretos, muchos misterios por revelar, códigos, que yo sé que usted será muy edificado y a lo mejor cosas que no ha escuchado o que ya la ha escuchado, pero que van a ser de mucha bendición. Vamos a leer los versos que vamos a utilizar para luego adentrarnos en ellos. Éxodo, capítulo 1, en adelante, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una requilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya del niño se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos, estudiarlo, estos versos profundamente, estos que acabamos de leer, este capítulo, vamos a estudiarlo verso por verso lo que leímos, hermano, y prepárese porque usted será grandemente bendecido. Yo lo fui cuando estudié esto. Lo primero que vamos a detenernos en el verso número 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Aquí la palabra tomar se utiliza como una forma de decir que el hombre se casó con la mujer. O sea, aquí la Biblia aparentemente nos está redactando un matrimonio. Pero cuando estudiamos más a fondo, no simple y llanamente es un matrimonio. En realidad es un recasamiento. La Biblia, aunque usted no lo crea, nos está diciendo en este verso que el papá de Moisés y la mamá de Moisés se separaron y en este instante vuelven y se recasan. ¿Por qué? Simple y llanamente. Dice que de este casamiento de Éxodo 2, verso 1, nace Moisés. Pero si usted estudia la Biblia, antes de Moisés habían 2 hijos de ellos. O sea, Moisés tenía 2 hermanos. Es aquí donde la costumbre hebrea redacta una historia en los Midrashim y dicen que cuando Faraón arrojó el edicto, Amram, el papá de Moisés, decidió separarse de Jocabet porque ellos sabían, se le había sido revelado a través de Miriam, quien es profetisa, dice la Biblia. Por eso dicen que es profetisa, porque ella profetizó el nacimiento de Moisés y ella profetizó que Moisés sería el libertador. Entonces Amram entró en temor, entró en miedo y decidió separarse de Jocabet para no tener hijos, porque si usted no lo sabía, los hebreos no les gustan arrojar su semilla fuera. Eso para ellos es un pecado. Así que Amram, para evitar pecar y para evitar que el niño lo mataran al nacer, decidió separarse de su mujer. Pero según los Midrashim, Miriam, la hermana de Moisés, pues lo confrontó y lo orientó, y el hombre decidió recasarse con su mujer. Y es aquí donde empieza la historia, donde dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Este hijo es Moisés. Usted conoce la historia. O sea, aquí, cuando usted estudia bien profundamente, no nos está hablando simple y llanamente de un matrimonio, nos está hablando de un recasamiento. Y le demuestro por la Biblia que Moisés sí tenía hermanos. Antes de él nacer estaba Aarón
que incluso Aarón era mayor que él. En Éxodo 7, verso 7, usted puede leer, dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años. Aarón le llevaba 3 años a Moisés y estaba Miriam, que era mayor que los dos. Así que aquí tenemos el primer código de este estudio, que la Biblia en realidad nos está hablando de un recasamiento. Ellos se habían separado y vuelven y se recasan. Verso 2. La que concibió, o sea, quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Vamos a detenernos en la palabra hermoso. Hermoso en hebreo se dice Yafé. Pero lo interesante de esto es que aquí no dice Yafé en el texto. En el texto dice Kitop Hu. La palabra top, que se tradujo como hermoso, en realidad significa especial, significa bueno. Por ejemplo, en Génesis 1, verso 4, cuando Dios crea la luz, dice la Biblia, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. En hebreo dice, Vayar Elohim et haor ki tov. Aquí vemos la palabra tov, que se tradujo hermoso. En realidad, en Génesis 1:4 se tradujo bueno. La palabra bueno, donde quiera que usted ve en Génesis, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, la palabra top es la que se utiliza. Entonces, aquí en Éxodo capítulo 2, verso 2, esa misma palabra que se tradujo como bueno en Génesis y en otros capítulos, aquí en Éxodo capítulo 2, verso 2, refiriéndose a Moisés, viéndole que era hermoso, es esa misma palabra que utiliza, la palabra top. Entonces, los sabios judíos, Rashi, uno de ellos, dicen que esta palabra hay que escudriñarla más a fondo, porque además no solamente significa bueno, que aunque se tradujo hermoso, no es la mejor traducción. Esta palabra, dice Rashi, significa especial. O sea, que cuando la mujer dio a luz, vio que el niño era especial. ¿Cómo vio que el niño era especial? Ellos utilizan, los judíos, el método de la primera mención. La primera vez que se utiliza esta palabra es en el verso 1, en el capítulo 1, verso 4 de Génesis. Dice, vio Dios que la luz era buena. Entonces, ellos dicen que la primera vez que se utilizó esta palabra es en base a la luz. La primera vez que se utiliza es en base a la luz. Vio Dios que la luz era buena y la luz ilumina. Y esta luz era una luz espiritual, no era cualquier luz, no era la luz del sol, porque era la luz del primer día. Ni siquiera el sol había sido creado. El sol fue creado al 4º día. Entonces, esta luz que vemos aquí es una luz espiritual, es una luz que Dios reservó para los últimos tiempos, para la venida del Mashiach, ¿verdad? Para el reino del Mashiach. Así que aquí dice Rashi que esta misma luz iluminó la habitación donde nació Moisés. Entonces, la palabra que se tradujo, que vio ella que era hermosa, Kitohu, que él era hermoso, en realidad es que él era especial, porque esa luz brilló para él en esa habitación ese día, y ella comprobó que la profecía que su hija Miriam le había dado era una realidad. El niño era especial. Esa misma palabra también se utiliza en Génesis 6, verso 2, cuando dice la Biblia que viendo que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas. Aquí utiliza esa misma palabra, la palabra kitop, tobat, que eran hermosas en plural, refiriéndose también en este contexto, cuando se utiliza como hermoso, en los contextos donde esa palabra se traduce como hermoso, aparte de de Moisés, habla de una hermosura no solamente física, habla de una hermosura interna. O sea que cuando se traduce hermoso es porque era una hermosura explayante, una hermosura grande, una hermosura especial que abarcaba hermosura interna además de la externa. Así que aquí podemos ver un código más, aquí podemos ver algo que a lo mejor ignorábamos del nacimiento de Moisés, porque para comprenderlo había que adentrarse en su idioma original. Y dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué le tuvo escondido 3 meses? Bien, Faraón tiene un edicto y él dice que de los hijos de los hebreos, los que nazcan varón, había que matarlo. Entonces, esto es muy interesante. Un niño nace a los 9 meses. Por algo la Biblia nos está hablando de esos 3 meses. Muy interesante. Un niño nace a los 9 meses. ¿Qué hacía Faraón? Bueno, Faraón enviaba a sus guardias y los guardias registraban las casas mensualmente. Cuando una mujer quedaba embarazada, el periodo cesaba.
Entonces los trapos de inmundicia, lo que hoy sería una toalla sanitaria, en aquellos tiempos trapos de inmundicia, eran recibidos por ellos, eran vistos, y si veían que no tenían su periodo, si veían que no estaban sangrados, ellos comprendían que en este mes la mujer quedó embarazada. Luego volvían a los 9 meses para matar al niño si era varón, porque como no se hacía sonografía ni nada de esto, pues había que esperar que el niño nazca. Entonces dice que la mujer lo tuvo escondido 3 meses. Si el niño hubiera nacido a los 9 meses, más 3 meses sería un año. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla de que le tuvo escondido 3 meses? Simple, porque la mujer queda embarazada. Los hombres vienen hasta los 9 meses, pero ella da luz a los 6. Cuando vienen a los 9, ya el niño tiene 3 meses. Por eso es que dice, lo estuvo escondido durante 3 meses. Ya no lo pudo esconder más, porque ya esos 9 meses cumplidos, los 6 donde nació y los 3 que le tuvo escondido suman 9. Ahí llegan los guardias a buscar al niño para matarle. Por eso es que dice la Biblia, no lo pudo esconder más. Refiriendo con esto que el niño nació a los 6 meses. Moisés era prematuro, nació a los 6 meses. Dice Rashi que debió nacer a los 6 meses y un día, porque a los 6 meses es muy, muy difícil, es casi improbable que un niño se críe, nazca, no muera, si nace a los 6 meses justo. Debe nacer mínimo a los 6 meses y un día. Esa era la creencia antigua. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Lo mismo que hace Noé. Él calefatea el arca, dice la Biblia, pero la Biblia da un detalle más profundo. Dice que él la calefatea con brea por dentro y por fuera. Entonces aquí la Biblia utiliza dos sustancias, por así decir, 2 materiales para calefatearlo. Dice que utiliza asfalto. El asfalto era por dentro para que el olor, dice Rashi, no matara al niño, y con brea por fuera para que el agua no penetrara. Por eso es la diferencia entre el arca de Noé y la arquilla de esta mujer. Y dice, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Este es el río Nilo. Cuando en el contexto egipcio dice el río, con el artículo el, es hablando de el Nilo. Y una hermana suya, o sea, del niño, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Se consideraba que el río Nilo era un río fertilizante, un río que si las mujeres no podían parir, pues bañándose en el río podían concebir. Que quizás lo más probable sea que la mujer, la hija de Faraón, no podía concebir y viene al río con esa esperanza a bañarse, porque es una princesa, no tenía necesidad de bañarse a un río. Y a lo mejor esta es la respuesta a su anhelo, el haber encontrado a Moisés en el río. Y continúo y dice, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Verso 6, aquí hay algo muy poderoso. Presten atención a esto. Dice, y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí el niño. Esta palabra repetida, niño, es muy interesante. Por algo la Biblia lo repite y es para que le presten atención. En hebreo existen 5 palabras para decir niños. Y le voy a mencionar las 5. La número 1 es Yelet, que Yelet habla de un recién nacido. Viene incluso de la misma raíz de cuando una mujer da a luz. También está el Yonek. Yonek es un niño hasta los 3 años, un niño que mama, que recibe pecho todavía, se amamanta de la madre. Luego está el Gamul, que significa destetar. El Gamul el Gamul es hasta los 3 años. Incluso la palabra Gimel, la letra Gimel en el hebreo es el número 3, que es la misma raíz de Gamul. Por eso era que a los niños lo detetaban a los 3 años en la antigüedad hebrea. Está el Elem, o el Elem, como usted entienda, como le resulte mejor. El Elem es un niño que va hasta los 12 años de edad. Y luego está el Nahar, y el Nahar va desde los 12, 13 hasta los 15 años de edad. Entonces, mire lo interesante de esto. Cuando la abrió, cuando la doncella abre la arquilla donde está Moisés, dice, vio al niño llorando. Y aquí utiliza la palabra yele. Es un recién nacido. Eso es un niño que lo que tiene son 3 meses. La madre lo tiene guardado durante 3 meses. Es un recién nacido todavía. Dice, y aquí el niño, y aquí la palabra cambia. Ahora utiliza la palabra Nahar en el mismo verso.
Utiliza la palabra ahora Nahar. Ya no es un niño recién nacido lo que ella está viendo ahora. Dice, y el Nahar, el niño lloraba. Dicen los sabios judíos que cuando él estaba en la arquilla, hasta ese momento el niño no había llorado todavía. Entonces cuando le llegó el momento de llorar, él llora, pero llora como un niño de 13 años. Aunque el niño lo que tiene son 3 meses de nacido, él llora, pero llora como un niño que va desde los 13 a los 15 años. Llora como un Nahar. Por eso el cambio de palabra dentro del mismo texto, dentro del mismo verso. Cambia de Yeled a Nahar, de un niño recién nacido a un niño de 13 a 15 años. Porque su lloro fue un lloro totalmente fuerte y un lloro distinto a la de cualquier otro niño. Por eso dice la Biblia, teniendo compasión de él, este lloro le conmovió, le llegó al alma. Dijo, teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ya usted sabe la historia, ella lo manda a tomar y lo manda a amamantar incluso con su misma mamá, la que lo parió. Ella le pagó a ella para que amamantara a su propio hijo. Hasta aquí, curiosidades de la Biblia, no quise extenderme mucho. Te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo semanalmente estudios como este, estudios reveladores, estudio basado en el idioma hebreo, para poder profundizar un poquito más las escrituras, los cuales espero que te sean de bendición, de motivación a seguir escudriñando, a seguir aprendiendo respecto de la palabra del Señor. Ese es el pastor Dawel Garavito, pastor y maestro. Estamos aquí. Suscríbete a este canal, dale like, comparte y prepárate para seguir recibiendo más curiosidades de la Biblia. Shalom.